Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. En la oscuridad no podía ver con claridad el rostro de Huayón, solo podía oírlo decir en voz baja y tranquila. Le daré una explicación, pero no ahora. Señor Shen está herido. La mitad de la casa se derrumbó durante la réplica. Estamos esperando a que alguien venga a rescatarlo, así que no se enoje primero y ahorre energías, ¿de acuerdo? La voz de Huayong era muy suave, pero su tono no era tan tímido como de costumbre. Había una ligera fuerza entre líneas que Shen Xiaoyu no conocía. No está bien, dijo Shen Xiaoyu con frialdad. Tras saber que le había engañado, su cerebro zumbaba y se le alzaron los pelos en señal de protesta. Pero la calma y la racionalidad pronto regresaron. En ese momento la mente de Shen Xiaoyu estaba más clara que nunca. El aroma a feromonas en su nariz le resultaba muy familiar. Lo había oído claramente en alguna parte antes y le causó una profunda impresión. Eres el hombre misterioso que esconde la cabeza. Hua Yong no respondió, sino que extendió la mano para cubrirse el dorso. No te enfades. Shen Xiaoyu se burló y retiró la mano de la palma con fuerza. El tono de Hua Yong era indiferente, como si no tuviera ninguna esperanza, pero tenía que preguntar. ¿Puedes perdonarme? Shen Xiaoyu sintió frío y se apartó de él. Nunca me he disculpado con nadie más que con el señor Shen en mi vida. Hua Yong extendió la mano y agarró suavemente el brazo de Shen Xiaoyu, como si estuviera muy ansioso y deseara que se acercara y no se alejara tanto. Su temperatura corporal no era alta y la baja temperatura que se traslucía en la camisa le impedía ser cruel con él. Tuvo que sentarse allí y escucharlo decir con voz suave: te pido disculpas, perdóname, ¿de acuerdo? ¿Qué opinas? Preguntó Shen Xiaoyu con una mueca de desprecio. Por no hablar del perdón, esta pequeña bestia que debería haber ido a los Oscar a ganar el hombrecito dorado, debería haber reído. Si no fuera porque el mentiroso frente a él era Hua Yong, a quien apreciaba mucho, Shen Xiaoyu lo habría castigado con sus propias manos. Shen Xiaoyu se quitó la mano que le sujetaba el brazo y se apoyó contra la pared con la espalda enfadada y dijo fríamente: aléjate de mí. Tenía la espalda pegada a la pared y sospechaba que tenía algo de dolor. Si hubiera salido, si hubiera sabido que este Omega aparentemente frágil era en realidad un alfa duro, no se habría precipitado a recibir el golpe. Hua Yong se inclinó suavemente de nuevo. Tenía mucho frío, susurró. Hace mucho frío. Aléjate. Shen Xiaoyu lo apartó de nuevo sin piedad y dijo con dureza: tú y yo no tenemos una relación que nos permita mantenernos unidos. Si sigues siendo tan pegajoso, te castigaré. Hua Yong dejó de hablar al oír esto y no se acercó. El aroma a flores se hizo más intenso en el aire. No hubo palabra. En silencio, Shen Xiaoyu sacó su teléfono y descubrió que era poco más de las 7 de la tarde. Al levantar la vista, la luz de la pantalla iluminó el pequeño espacio. Hua Yong se apoyó en la pared, solitario, con el rostro pálido, los ojos brillantes, pero un poco desenfocados. El corazón de Shen Xiaoyu dio un vuelco y su mente dio un vuelco. Encendió la linterna con manos temblorosas, iluminando con más intensidad toda la zona triangular. La zona era como una espada afilada que atravesaba la oscuridad bajo la brillante luz blanca. Hua Yong frunció los labios y no dijo nada. Su rostro estaba pálido y cubierto de sudor frío, como una flor de papel pálida. Shen Xiaoyu recordó de repente la sensación pegajosa que tenía en la espalda y de repente tuvo una premonición siniestra. Al girar la cabeza descubrió que la pared a sus espaldas también estaba llena de manchas rojas.
Hwa-young, aturdido, intentó moverse de inmediato, pero no pudo. Frunció los labios y sonrió con amargura. Esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.